Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a realizar otro ejercicio de la EBAU. En este caso se trata del modelo de Castilla y León de la convocatoria de junio de 2020, de la asignatura de Matemáticas 2. En el ejercicio que vamos a hacer hoy vamos a utilizar el teorema de Bolzano, uno de los teoremas más importantes en matemáticas para funciones. En este caso lo que nos piden es que calculemos las ecuaciones, las raíces de una ecuación. Y en este caso nos piden además que comprobar que solo tiene una raíz dentro de un intervalo. Para ello lo que vamos a utilizar es este teorema y después tendremos que ver otra aplicación de las derivadas donde veremos que existe nada más una raíz, ya que el teorema de Bolzano solo nos afirma que existe al menos una raíz, por lo tanto pueden existir varias. Como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues este ejercicio nos dice, demuestre que la ecuación x al cubo menos 12x igual a menos 2 tiene una solución en el intervalo cerrado menos 2,2 y pruebe además que esa solución sea única. Vale, lo que me están diciendo que esta ecuación tenga solución es que x al cubo menos 12x más 2, la ordeno, sea igual a 0. Eso es lo que quieren. Claro, el problema es que nosotros esta ecuación para resolverla solo tendríamos que trabajar con Ruffini y Ruffini solo me permite encontrar raíces enteras. Solo podría probar con los divisores del 2, en este caso más menos 1 y más menos 2, y lo que ocurre es que ese Ruffini no sale. Por lo tanto, no puedo utilizar Ruffini. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a coger esto y lo vamos a denominar como función. Entonces voy a coger f de x, lo voy a llamar a x al cubo menos 12x y más 2. Esta es la que yo quiero que sea igual a 0, es decir, quiero que mi función sea 0. Pues fijaros, esto es una función polinómica. Al ser una función polinómica, lo que sé es que esta función f es continua en todo R. F es continua en todo R. En todos los números reales. Claro, al ser continua, su gráfica al dibujarla, sea la que sea, yo sé que al dibujarla no podré levantar el lápiz del papel en ningún momento, por ser continua. Pues yo lo que voy a demostrar, pongo los ejes, es que si tengo un punto donde es negativo y un punto donde es negativa, al ser continua, obligatoriamente tendré que pasar por el origen, por el eje X, es decir, que en algún momento va a ser igual a 0, la X igual a 0 no, la Y va a ser igual a 0, es decir, mi función va a ser igual a 0. Lo que no sé es, no puedo afirmar solo con esto si será una vez o será varias veces, ¿de acuerdo? Si podré pasar varias veces. Entonces, eso es lo primero que vamos a utilizar. Entonces vamos a coger dos puntos. En este caso voy a coger los del intervalo que me da el ejercicio. Vamos a calcular f de menos 2. F de menos 2, en este caso sustituir menos 2, menos 12 por menos 2 más 2. Y lo único que me queda es que esto sale 18, que es mayor que 0. Aquí la función es positiva en el menos 2. Y f de 2, voy a calcular, como os decía, los extremos. Este me he dejado cubo, ¿vale? Este está al cubo. Y este sería lo mismo, 2 al cubo menos 12 por 2 y más 2. Haciendo las cuentas de esto sale menos 14, ¿vale? Que este es negativo. Pues claro, yo lo que acabo de mostrar, vamos a dibujarlo, es que voy a poner bien los ejes y vamos a hacer una casi representación. Mirad, lo que tengo es que si tengo el eje X y el eje Y, este de aquí es el eje X, este de aquí es el eje Y, lo que acabo de mostrar es que mi función en el menos 2 es positiva. Ahí. Y en el 2, por aquí, es negativa, es decir, estaré por aquí abajo. Pues claro, obligatoriamente al dibujarla, como esta función es continua, cuando una estos dos puntos, yo obligatoriamente voy a tener que pasar por el eje. Es decir, que obligatoriamente corta al eje X. Por lo tanto, obligatoriamente tenemos al menos una raíz, ¿vale? Lo que no estoy seguro es si hay una o hay varias. Eso sí que no lo sé. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? El teorema de Bolzano. Nosotros lo que nos dice es que el teorema de Bolzano, si tú tienes una función continua de tal forma que en un intervalo, que los signos de ese intervalo, en los extremos de ese intervalo, el signo de la función sea diferente, entonces tu función obligatoriamente en algún momento es igual a 0. Entonces vamos a dejarlo puesto. Teorema de Bolzano. Utilizando el teorema de Bolzano, nosotros lo que nos dice es, voy a utilizarlo en mi caso particular, nosotros tenemos que f es continua en el intervalo cerrado menos 2,2, ¿vale? Sé que es continua en ese intervalo. Y además se verifica que el signo
¿vale? El signo importante. ¿Qué signo? De f de menos 2 es distinto de signo de f de 2. Estos son diferentes, lo hemos probado. Por lo tanto, el teorema de Bolzano lo que me afirma es que entonces existe, ¿vale? Existe, al menos, no estoy seguro que sea solo uno, como os he dicho, un punto C perteneciente al intervalo abierto. Ya sabemos que el 2 y el menos 2 no pueden ser porque los valores ya nos han salido distintos de 0. Por lo tanto, entre el menos 2 y el 2, tal que f de c es igual a 0. Es decir, he encontrado al menos una raíz. Lo que me falta comprobar es si esta raíz es única. Yo ahora mismo he demostrado que existe al menos una, pero me falta saber si tengo una o varias. Para ello lo que voy a utilizar es el crecimiento y el decrecimiento de esta función. Así que vamos a verlo en la segunda parte del ejercicio. Bueno, pues como os decía, nosotros hemos probado que nuestra función f de x, ¿vale? Recordad que la habíamos llamado x al cubo menos 12x más 2. Hemos demostrado que esta función tiene al menos una raíz en el intervalo abierto menos 2,2, ya que en el 2 y en el menos 2 no puede estar la raíz. Ya hemos comprobado que ahí la función una es negativa y la otra es positiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar el crecimiento y el decrecimiento de esta función a ver qué me dice. Entonces vamos a calcular la derivada primera, f' de x. Mirad, si derivo esta función, me queda 3x al cuadrado menos 12. Claro, yo sé que esta función tiene máximos y mínimos donde igual a 0, posibles extremos relativos, ¿vale? Entonces de aquí lo que tengo es que entonces 3x al cuadrado es igual a 12 y por lo tanto x al cuadrado es igual a 4 y de aquí sacamos que x es igual a más menos 2. Estos de aquí son los posibles extremos relativos. Yo ya sé que mi función cambia en principio el crecimiento y el decrecimiento en esos puntos. Como el dominio es todo R, es una función polinómica, no tengo nada más que decir de ella. Entonces vamos a ver qué le pasa al crecimiento y al decrecimiento. He cogido los dos valores que me salen y de aquí me salen 3 intervalos. Entonces voy a calcular f' de menos 3, voy a calcular f' de 0 y voy a calcular f' de 3, por ejemplo. Si damos valores aquí, en esta que recuadro, aquí en la derivada, lo que tengo es que al sustituir el menos 3 me queda menos 3 al cuadrado 9, 9 por 3 me sale 27 y 27 menos 12 lo que me interesa es que me sale positivo. Es decir, que aquí es positivo la derivada y la función será creciente. Si sustituyo el 0 me queda 3 por 0 menos 12 me sale menos 12, aquí la derivada es negativa, por lo tanto la función es decreciente. Y en el 3 me queda otra vez 3 por 3, 9, por 3, 27, menos 12, lo que me interesa es que me vuelva a salir positivo, por lo tanto, derivada positiva, función creciente. ¿Qué tengo? Que f es creciente en el intervalo menos 2,2, el que me piden estudiar. Por lo tanto, a la hora de representar mi función, lo que hice antes no me era válido, ¿vale? Voy a quitar el eje y voy a limitarme solo al eje x. Yo tengo por aquí el menos 2 y por aquí tengo el 2. Entonces en este caso tengo que la función es siempre, he puesto creciente y perdonad, es decreciente, ¿vale? Decreciente, vale, ahí. Si os dais cuenta he dicho decreciente, ¿vale? Entonces en este caso lo que os digo es que tengo que dibujarla siempre decreciente. Este punto era positivo y este punto es negativo. ¿Qué ocurre? Que mi función siempre es decreciente en el intervalo menos 2,2. Por lo tanto, lo que sé es que a la hora de dibujarla tengo que hacerla decreciente. Yo voy decreciendo, voy decreciendo, voy decreciendo y no puedo volver hacia arriba porque tiene que ser siempre decreciente. Yo no puedo hacer así. Por lo tanto, al ser siempre decreciente, no puedo volver a atravesar el eje X. Es decir, que solo puedo tener una raíz única en ese punto. Por lo tanto, como f es decreciente en este intervalo, en menos 2,2, entonces existe un único, no puede haber más en ese intervalo, recordad, un único c perteneciente al intervalo menos 2,2, tal que f de c es igual a 0. No puede haber más, la función siempre es decreciente. No puedo utilizar en este caso que exista alguno más, ¿de acuerdo? Ya hemos demostrado entonces en este caso que solo existe una solución única en el intervalo menos 2, 2, ya que en el resto no puedo afirmar nada con lo que hemos estudiado. Entonces ya tenemos lo que nos pedía el ejercicio.
Pues ya está, eso es todo por hoy. Como veis, hemos utilizado el teorema de Bolzano en la primera parte del ejercicio y además hemos tenido que utilizar las aplicaciones de las derivadas para comprobar que la raíz de esta ecuación, en este caso que habíamos convertido en una función, era única, ya que el teorema de Bolzano solo nos afirma que existe al menos una raíz, no tiene por qué ser única, dentro del intervalo. Y he tenido que utilizar el crecimiento, el decrecimiento, la monotonía para comprobar que esa raíz era única. Pero como veis, era muy sencillo de comprobar. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal, también os invito a suscribiros. Abajo podéis encontrar las direcciones de nuestras redes sociales donde nos podéis encontrar más fácilmente. Además, abajo está apareciendo la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de matemáticas, tanto de bachillerato como de las distintas EBAUs que han aparecido en las distintas comunidades. Como os decía, nada más por hoy. Espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.